Muy bien, hermanos, muy buenas tardes. Ya iniciamos la tarde, damos gracias al Señor por darnos este privilegio de estar una vez más, hermanos, escuchando la palabra del Señor. Voy a invitarle a usted entonces para que me acompañe al libro de Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Vuelvo y le repito a usted, querido hermano, Filipenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 26. El tema que en esta mañana quiero compartirle a usted, le he puesto como título disyuntiva santa para el beneficio de la obra del Señor. Disyuntiva santa para el beneficio de la obra del Señor. Hermanos, vayamos al texto entonces, Filipenses capítulo 1, 26. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Muy bien, hermanos, vamos entonces a iniciar en esta mañana. Y lo primero que quiero decir, hermanos queridos, es que el apóstol Pablo anuncia a Cristo como el primero en su vida. Y creo, hermanos, que eso lo tenemos muy claro, hermanos. Ahora, al apóstol Pablo no le importaba si estaba enfermo, ¿cierto? Si estaba con salud. Al apóstol Pablo no le importaba si estaba cansado o si tenía muy buenas fuerzas. Al apóstol Pablo tampoco le interesaba si estaba dispuesto o indispuesto, con gozo o con tristeza, en tribulación o en triunfo. Amados hermanos que están en esta tarde ya, si el apóstol Pablo vivía o el apóstol Pablo moría, ¿sabe cuál era su gozo? Ver u observar que el nombre del Señor Jesucristo fuera exaltado. Eso era realmente lo que al apóstol Pablo le interesaba. Queridos hermanos, recordemos que esto que estoy diciendo nos lleva a entender que lo único que permeaba la vida y las áreas del apóstol Pablo era Cristo. Cristo, hermanos. Es por esto, hermanos, y quiero que ustedes me escuchen y me presten su atención, que nosotros como cristianos debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos. ¿Sabe para qué, hermanos? Para predicar el evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Cada oportunidad. Para que el Señor, por misericordia y gracia, las lleve precisamente a una eternidad sin Él. Porque no quisieron creer en el Señor. Hermanos queridos y hermanas amadas que están en esta, si Él moría, también lo hacía para el Señor. Muy bien, hermanos, entonces el día de hoy, que simplemente estábamos en la introducción, quiero enseñar este bosquejo por medio de 3 puntos, si usted está notando. El primer punto que vamos a ver es este, hermanos: disyuntiva santa para el beneficio de la obra del Señor. Y este primer punto estará basado en Filipenses 1. Repito, la Pablo en la tierra traería 2 cosas: provecho y gozo de la fe a la iglesia en Filipos. Y vamos a verlo en Filipenses 1, del versículo 25 al versículo 26. Entonces, para el beneficio de la obra del Señor. Vamos a leer entonces, hermanos, solamente del versículo 22 al versículo 24. Filipenses 1, del versículo 22 al versículo 24. Voy a exponer esta segunda enseñanza de la misma manera, tranquilamente, para que podamos entender, hermanos.
Filipenses 1, del versículo 22 al 24. Dice la palabra del Señor: mas si el vivir resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mire el verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es que hayamos tenido que tomar una decisión. Y esa decisión frente a dos cosas, o frente a dos puntos, o frente a una disyuntiva. Es decir, una situación en la que hay que elegir una. Permíteme colocarle dos casos. La primera, amar al Señor y serle por siempre fiel. Esa es una. O la segunda, continuar en los delitos y pecados. ¿A usted no le pasó eso? Quizás usted vino al Señor, ¿cierto? Usted sabía que el Señor le había salvado, usted sabía que Dios le había recompensado a través de la vida eterna, pero usted tenía o usted estaba inmerso en una disyuntiva. ¿Cuál era? O en dos caminos. ¿Cuál era? O amo al Señor y su palabra, o sigo pecando. ¿Cierto? Solamente para poner un ejemplo. Queridos amigos y hermanos, la pregunta de esta mañana o esta tarde ya: ¿está usted batallando o enfrentando una disyuntiva en su vida como creyente? ¿En su vida como matrimonio? ¿En su trabajo? ¿En su hogar? ¿En sus estudios? ¿En su vida emocional? Y debe tomar una decisión. Eso es una disyuntiva. El apóstol Pablo, hermanos, estaba en una gran disyuntiva. Y los versículos, los cuales hemos tomado para nuestro estudio, así lo demuestran. El apóstol Pablo dice: para mí, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y cuando usted va al versículo 22, él dice: bueno, no sé qué hacer. Si muero, para mí es mejor porque va a estar con el Señor, ¿sí o no? O sea, es mejor. Pero si me quedo en la carne, también es bueno. Porque pues voy a estar con los hermanos y voy a estarles predicando el Evangelio. Muy bien, hermanos, hagamos un breve estudio de estos versículos. Acompáñenme al versículo 21, por favor, y iniciemos desde allí. En el versículo 21, usted puede leer la maravillosa declaración hecha por una persona que realmente sí tenía claro quién era Cristo en su vida. Estoy hablando del apóstol Pablo. Y permítame leer para ustedes Filipenses 1:21. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es ¿quién? Cristo. Y el morir es ganancia. Hasta allí nomás, hermanos. Présteme mucho cuidado. Si usted observa la narrativa o el contexto anterior, si usted observa el versículo 21 y después usted observa los versículos posteriores, usted se va a dar cuenta de que Pablo deseaba vivir solamente para Cristo, para nadie más, para nadie más. Pero si Pablo moría, él sabía que iba a ser ganancia. ¿Y ganancia por qué, hermanos? Porque iba a dejar de sufrir en este mundo. ¿Se acuerdan lo que predicamos hace 8 días? Lo que les enseñé a ustedes, hermanos, sobre por qué morir era mejor. El apóstol Pablo, hermanos, tenía claro, pero muy claro, que si él partía de este mundo, él iba a gozar de la presencia del Señor. Ya no iba a sufrir. Ya no iba a estar más en la cárcel. Su conocimiento tan limitado que tenía, tan limitado, sí, que tenía, el Señor allí le iba a dar la oportunidad de conocer todo el conocimiento de Cristo. En esta tierra, Pablo ya no se iba a enfermar. Pablo ya tenía que esperar que alguien le llevara un dinero.
para su sostenimiento. Entonces Pablo por eso declara que para él morir era ganancia, ya que iba a gozar con su Señor. Y hermanos, quiero volver a repetir lo que dije hace 8 días. Nosotros tenemos una muy grave tergiversación de lo que es la muerte, hermanos. Claro, hermanos, debemos decir que la muerte de un familiar o de alguien cercano, claro, duele. Pero mis queridos hermanos, yo no puedo colocar la muerte en primer lugar antes que el Señor. Porque como lo vamos a ver más tarde, hablando de la soberanía de Dios, Dios hace como Él quiere, cuando quiere, con quien quiere y a la hora que Él quiere. Y nadie de los que estamos en esta mañana o los que verán un día esta enseñanza, nadie puede decirle al Señor, ¿y por qué lo hiciste? Por lo tanto, hermanos, si un familiar nuestro muere, pero muere en el Señor, debemos gozarnos, hermanos, porque Él irá a disfrutar con Cristo, y los que realmente estaremos en este mundo padeciendo seremos nosotros. Pero no hemos entendido, hermanos. Le damos más relevancia a la muerte que a la vida, que es Cristo. Vaya conmigo al versículo 22 y 23, hermanos. Allí el apóstol Pablo dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de qué, hermanos, de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, versículo 22 y versículo 23, el apóstol Pablo reconoce lo beneficioso que es vivir en la carne. Pero ojo, vivir en la carne no para su propio bien, sino para el beneficio de la obra. ¿Pero de cuál obra? De la obra del Señor. Hermanos, y debo en esta mañana sencillamente hacer un alto muy pequeño y decir lo siguiente: servirle al Señor es lo más glorioso que nos puede pasar. Vivir para el Señor, honrar al Señor, venir a nuestros cultos, glorificar el nombre del Señor, ahora que estamos en vida o en la carne, como lo expresa Pablo, debe ser para nosotros algo maravilloso. Hermanos queridos, cuando el apóstol Pablo dice que es un beneficio para la obra de Cristo, él está diciendo el quedarme aquí en este mundo es un beneficio para los hermanos en Filipenses, o los hermanos de Filipo mejor, pero no solamente para ellos, sino también para aquellos que venían a buscar a Pablo en Roma. Y queridos hermanos y hermanas, si nosotros nos ponemos de una manera muy clara a predicar el Evangelio, le aseguro que un día algunos de los que vinieron a Cristo le agradecerán a Dios por su vida, por haber predicado el Evangelio. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo sabía que él tenía, si partía de este mundo, un gran beneficio, y era disfrutar por siempre con el Señor. Estaría en una mejor vida, estaría adorando al Señor, estaría sirviendo al Rey de Reyes. Pablo, entonces, hermanos, podemos decir que tenía en su mente una disyuntiva, pero no cualquier disyuntiva, una disyuntiva santa para el beneficio de la obra del Señor. Pero Pablo entendía las dos cosas: vivir o morir en el Señor eran muy buenas, pero si lo hacía, debía hacerlo ¿en quién, hermanos? En Cristo. Ahora, hermanos, permítame preguntarle a usted con mucho respeto y con mucha honestidad: ¿usted vive para Cristo? Y si llegase el día de hoy, en la noche, o más tarde, o mañana, o en esta semana, a partir de este mundo, usted tendría la conciencia clara que usted moriría en Cristo. El apóstol Pablo, ya sea que viviera o que muriera, lo haría en el Señor.
Y él lo tenía muy claro, hermanos. El apóstol Pablo no estaba diciendo, uy, ¿quién sabe? No, yo no sé, de pronto. No, el apóstol Pablo sabía que si él vivía era para hacer la obra del Señor, pero si moría, iba a estar con el Señor. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo deseaba en lo más íntimo de su ser partir para estar con Cristo, lo cual, dice Pablo, es muchísimo mejor. Mire el versículo 23, la última parte, lo cual, que dice Pablo, es muchísimo mejor. Y por supuesto, hermanos queridos, debemos en esta mañana declarar con nuestros labios, debemos en esta mañana decir con mucha honestidad que aunque el Señor en esta tierra nos ha guardado de una bala perdida, de un atraco, de un robo, nos ha guardado a mis hermanas amadas de ser tomadas y de ser abusadas, nos ha guardado a nosotros los varones y también a ellas quizás de una pelea. Debemos, hermanos, reconocer que aunque seguiremos siendo guardados en el Señor, partir con el Señor es muchísimo mejor. No sé si usted me está entendiendo. Para el apóstol Pablo, vivir para el Señor era glorioso, pero él aclara, es muchísimo mejor. Es decir, es más favorable, es bueno, es más confiable. Yo anhelo eso. ¿Qué, Pablo? Estar con el Señor. Leamos una vez más Filipenses 1, 23 y 24. Y quiero que usted le ponga atención al texto, hermano, que no lea por leer. Dice Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ¿qué? De partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, si en este momento el Señor pidiera vuestras almas, ¿ustedes partirían de este mundo tranquilos, hermanos? ¿O tendrían preocupaciones? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque Pablo no tenía ninguna preocupación. Claro, yo sé que usted me va a decir, uy, pero yo tengo una casa, uy, pero tengo un esposo, pero tengo hijos. Hermanos, independientemente de eso, debemos estar tranquilos. Porque si yo parto con el Señor, Dios se encargará de cuidar a aquellos que quedan. ¿Sí me va a entender? Él lo hará. Él lo hará. Yo debo estar tranquilo. Porque como lo decíamos hace 8 días, en ese ataúd, yo ya no voy a estar. Ni usted tampoco. En ese féretro, la gente irá a hablarme, pero yo no los voy a escuchar. ¿Cierto? Yo estaré gozando, y usted, si fuese el caso, con el Señor, como lo dice el apóstol Pablo. Hermanos, finalmente, Pablo reconoce en el versículo 24 que quedar en la carne, no sé si usted me está siguiendo allí, quedar en la carne es más necesario por causa de los filipenses y de todos aquellos a los cuales se le había predicado este bendito evangelio. ¿Sabe cómo, hermanos? ¿Sabe cómo? Sirviendo a otros. Pablo dice, ok, bueno, yo me quedo aquí porque es más necesario. Pero la pregunta es, ¿el apóstol Pablo se quedaba solamente a predicar? No, hermanos. Se quedaba a servir. Y la palabra servir, ¿cuánto nos cuesta hacerlo? ¿O no, hermanos? ¿O me equivoco? El apóstol Pablo sabía que por el bien de los filipenses era mejor estar vivo. Para Pablo, en su pensamiento, en su disyuntiva, él decía, ok, pues si muero me voy con el Señor y es muchísimo mejor. Pero si me quedo, va a ser un beneficio para ellos. Hermanos, leamos el versículo 24. Dice, pero,
esta es una preposición, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Este pero nos lleva a pensar de que antes Pablo estaba pensando en otra cosa. ¿Qué era? Si muero, es muchísimo mejor. Pero, si me quedo, va a ser en beneficio de la obra. Hermanos amados, estamos viendo en esta mañana, en primer lugar, el pensamiento claro de Pablo. Vivir para el Señor, honrar al Señor, amar al Señor, ser ejemplo de vida en el Señor, predicar al Señor con la consigna clara que si él partía de este mundo, lo hacía por su Señor y iba a disfrutar con el Señor. Pero que si se quedaba en este mundo, se quedaba pero para servir, hermanos. Ahora, hermanos, permítame llevarlo a esta reflexión antes de entrar al segundo punto. ¿Cuántas personas no se quedan en este mundo? El Señor no permite que se vayan, son creyentes, y lo estoy hablando en términos muy generales, pero ni siquiera para servir sirven. Ni siquiera para ayudar. A eso me refiero. Hemos venido predicando por 2 semanas el deseo de ser ayudadores o servidores de otros hermanos. Le pregunto, ¿usted lo está haciendo? Porque si no lo está haciendo, entonces, hermanos, simplemente la enseñanza entró por acá y salió por acá, ¿cierto? Y seguimos siendo los mismos. Y aquellos que estamos aquí parados en un púlpito, somos los primeros que debemos ser confrontados con lo que estamos predicando. Y yo lo digo de esta manera: si yo, o si el Señor a mí me da la bendición de seguir con vida muchos años, hermanos, será para la gloria de Cristo y para predicar el Evangelio. Así como usted ha visto que lo he hecho por mucho tiempo. Pero si parto, tomaré las palabras de Pablo, es muchísimo mejor. Porque estaré con el Señor. Y el Señor, hermanos, por supuesto, Él se hará cargo de mi familia. Usted no crea que el Señor va a dejar a mi esposa a la deriva y a mis hijas. No, hermanos. Así va a ser. Muy bien, hermanos, punto número 2. La permanencia de Pablo en la tierra traería provecho y gozo a la iglesia de Filipos. La permanencia de Pablo en la tierra traería provecho y gozo de la fe a la iglesia de Filipos. Gracias, hermano, por usted estar tan atento. Al final le estaré haciendo algunas preguntas. Filipenses capítulo 1, versículos 25 y 26. Sharon. Filipenses capítulo 1, versículos 25 y 26. ¿Lo tiene usted, verdad, hermano? Dice la palabra del Señor: y confiado en esto. ¿Qué dice Pablo? Sé. Ese sé es de saber. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Versículo 26. Para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. Amados hermanos, Pablo tenía la certeza, estando en ese juicio, que iba a quedar libre, pero libre para seguir haciendo la obra del Señor. No libre para estar durmiendo, no libre para estar en la casa. No, hermanos, miren que el apóstol Pablo ni siquiera tenía la posibilidad de pensar en eso, y no porque no pudiera, sino porque su vida estaba tan llena de Cristo que en cualquier momento, cuando él hablaba, siempre hablaba de Cristo. Y en sus 13 cartas paulinas, usted puede ver cómo Pablo comienza hablando de Cristo y finaliza hablando de Cristo. Es maravilloso, hermanos, que el Señor, y debemos pedir al Señor que Dios levante de nuestra iglesia local hermanos y hermanas que sirvan al Señor, que hablen de Cristo, que donde quiera que vayan
en su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de vivir la vida. Hablen de Cristo, hermanos. Pero lo más terrible, hermano, es que ni siquiera estamos a un porcentaje pequeño de que eso ocurra. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Falta de fe? No, hermanos. No hemos entendido que debemos servir. No hemos entendido, hermanos, que debemos imitar en primer lugar a Cristo. Pero Pablo también dice, así como yo imito a Cristo, imíteme a mí. Y ahí está precisamente la razón. Que nosotros, hermanos, como no imitamos a Cristo, nadie nos puede imitar a nosotros. Y si imitan algo, creo que será lo malo, hermanos. Pablo no se estaba dando gloria a él mismo, hermanos. Pablo, a través de su discurso, le estaba dando la gloria al Señor. Pablo, a través de este discurso, lo que estaba diciendo era, si yo me quedo aquí en esta tierra, voy a ser de provecho para la iglesia, porque les voy a hablar de Cristo, porque el evangelio va a ser predicado a otras regiones, incluyendo Roma, donde ya estaba. Y hermanos, seamos honestos, a veces ni siquiera nosotros mismos nos predicamos. Seamos honestos, hermanos, a veces ni nos queda el tiempo, o bueno, realmente sí nos queda el tiempo, pero a veces, hermano, ni quedándonos el tiempo, leemos la Biblia, hermanos. Y ahorita cuando acabemos, tengo unas preguntas para hacerle a usted sobre el libro de Hechos. Y vamos a ver, hermanos, si usted es digno de quedarse, mejor muérase. Ah, mentiras, es una broma, hermanos. Es una broma, no lo tomen tan a pecho. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo, a través de esta enseñanza centrada solamente en la obra de Cristo, estaba demostrando fielmente que para él el vivir si era Cristo y el morir era ganancia. Hermanos, ¿cuántas personas en medio de la lluvia que en este momento está aconteciendo, cuántos hermanos prefieren más bien quedarse en la casa y mejor no venir al culto? Muchos. Porque de pronto si se mojan se derriten. O si se mojan se enferman. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude. Amén. Y de verdad, lo digo en serio, hermanos. Ni siquiera lo digo, hermanos, con la presunción de que de pronto, no, que Dios de verdad nos ayude. Porque la gente se está muriendo, hermanos, sin Cristo. Nuestra familia se está muriendo sin Cristo. Nuestros vecinos se están muriendo sin Cristo. Nuestros amigos se están muriendo sin Cristo. Y nosotros, lastimosamente, a veces estamos en una zona de confort, donde estamos tan tranquilos. Y no me cansaré, hermanos, de decirlo, donde negociamos los cultos. Donde decimos, hoy no voy al culto, hoy no. Hoy tengo algo más importante que hacer. Benditos sean aquellos que son fieles al Señor, porque el Señor les va a recompensar, hermanos. Hermanos, finalmente Pablo tenía claro que si él volvía a estar con sus hermanos filipenses, esto sería un motivo para adorar a Cristo por su supremacía y su magnificencia. Es decir, hermanos, estar como hermanos juntos no nos da gozo en el Señor, pregunto. Estar como hermanos juntos no nos muestra el poder saber o conocer cómo están otros hermanos. Eso debe ser de gozo. Ver hermanos nuevos, ver personas que han sido redimidas por el Señor, debe darnos una motivación correcta, hermanos. La motivación de Pablo no era su propia gloria. La motivación de Pablo, ¿sabe cuál era? La gloria de Cristo. Amén, hermanos. ¿Y para ti cuál es la motivación? Por ejemplo, hermanos, en tu trabajo, ¿cuál es la motivación? Entendiendo de que eres creyente.
solamente que te den un dinero mensualmente, solamente hacer lo que tu jefe dice que debes hacer, o para ti tu motivación quizás es predicarle a ese hombre o a esa mujer o a ese joven que tú conoces y has visto que está triste, que está agobiado, que no lo ves feliz, predicarle a Cristo. Si esa es tu motivación, bendito sea el nombre del Señor por tu vida. Pero si tu motivación es solamente tener un dinero, oh hermano querido, creo que no es la motivación que la Biblia nos debe llevar a tener. Nuestra única motivación, en primer lugar, es darle la gloria a Cristo. Pero en segundo lugar, hermanos, es procurar que otros conozcan al Señor. Tú no estás aquí, y con esto voy a finalizar. Tú no estás aquí, y yo no estoy aquí, simplemente, hermanos, porque la mera casualidad. Los que estamos en esta mañana somos los que teníamos que escuchar esta palabra. Los que estamos en esta mañana somos los que teníamos que ser confrontados por nuestra propia vida y entender, hermanos, en primer lugar, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor para predicar el Evangelio. Y en segundo lugar, entender, hermanos, que si estamos en esta vida, debemos aprovecharla a lo máximo, predicando a Cristo, viviendo para Cristo, siendo ejemplo para otros. Pero si un día el Señor me llama a su presencia, debemos decirle a todos los hermanos que quizás vayan a vernos en nuestra última morada: alto, alto. Allí no quiero ver lágrimas, allí no quiero ver coronas, más bien la plata para mi esposa, gracias. Allí quiero ver personas que adoren a Cristo y que entiendan que mi cuerpo ya no está allá, pero que mi espíritu está con el Señor. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos queridos. Dos conclusiones finales, hermanos, y dos aplicaciones finales. Miren la primera conclusión. Los creyentes debemos pensar en vivir para el beneficio de la obra de Cristo. Claro, hermanos, si el Señor te permite tener algo más, pues gloria a Dios, hermanos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero no pone la mirada en ese algo más, sino pone la mirada en Cristo. Nada más, hermanos. Y el Señor se encargará de hacer su obra, punto. Número dos, no busquemos nuestra propia gloria, sino la gloria de Cristo en todo lo que hagamos, aún, hermanos, en medio de las tribulaciones. Viene la tribulación para nuestra vida, no te preocupes, sigue sirviendo al Señor. ¿Ven? Está lloviendo, sigue sirviendo al Señor. Hizo sol, sigue sirviendo al Señor. No tienes dinero, sigue sirviendo al Señor. Viene la enfermedad, sigue sirviendo al Señor. Muy bien, hermanos, y como aplicaciones, es decir, para que usted y yo pongamos en práctica esta enseñanza, en primer lugar, hermanos, volvámonos un beneficio para otras personas o para otros hermanos en el Señor. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Quiero saber. Sirviendo unos a otros, permaneciendo unánimes juntos y amando al Señor juntos. Amén. Y finalmente, hermanos, si nuestro Señor nos da la vida para estar en esta tierra, ¿por qué no habremos de aprovecharla? Cada cual tiene cierta edad. Usted sabe cuántos años tiene. Yo no lo voy a preguntar. Y yo no sé tampoco cuándo usted va a fallecer. Pero, hermano, los años que nos resten en este mundo, coloquémoslo al servicio del Señor. O digámosle al Señor: Señor, mi vida, mi corazón, mi ser, lo pongo a tu servicio. Amén, mis hermanos. Póngase de pie esta mañana y vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Oremos, queridos hermanos. Maravilloso y buen Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, maravilloso e infinito Creador,
por tu soberanía, por tu grandeza, por tu majestad. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has permitido estar en este lugar para adorarte y para servirte. Señor, muchas gracias por darnos este tiempo tan precioso, el cual hemos tenido en esta mañana y ahora parte de la tarde. Estamos tan agradecidos, Señor, porque sabemos y confiamos, Señor, que nuestra vida está escondida en Cristo. También, Padre, te pedimos a ti, Señor, que seas tú, Dios de la gloria, ayudando a mi hermano y a mi hermana. Para el apóstol Pablo, vivir era de beneficio para la obra del Señor, no para su obra, es decir, como Pablo. No, él entendía con toda claridad que si él quedaba en esta tierra era para adorar al Señor, pero si un día tú ibas a pedir cuentas, pues él estaba agradecido porque era muchísimo mejor partir. Qué bueno que nosotros entendamos eso, Señor, porque no lo entendemos. La muerte, Señor, para muchas personas es un tormento, es lo más terrible que puede pasar. Pero si nosotros, Señor amado, morimos en ti, debemos tener la tranquilidad que va a ser algo mejor, algo maravilloso. Porque tú nos vas a dar las fuerzas y nos vas a dar la paz y nos vas a dar, Señor de la gloria, esa bendición tan maravillosa para seguirte amando. Pero ahora de una mejor manera. Señor, quiero darte gracias por los hermanos que están en esta mañana y por aquellos que escucharán este sermón. Permítanos, Señor, poder entender con claridad que si nos quedamos en esta tierra es para amarte. Es por esto, Señor, que hoy te decimos gracias, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Adoramos tu nombre, Dios, y bendecimos. Y te damos gloria y honra, Padre, porque solamente por tus méritos podemos servirte. Oh, mi Señor, muchas gracias. Te amamos, te adoramos, te servimos y damos a ti la gloria, la honra y el poder, Padre. Fortalece a mi hermano, fortalece a mi hermana. Por favor, dale la vida y permite que mi hermano te sirva cada día. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También ayuda a aquel hermano que está enfermo, aquella hermana que está cansada, que está en tribulación, aquel joven, Señor, que no se halla. Señor, ayúdanos para que como iglesia prediquemos tu palabra limpia y santamente. Amén. Hermanos, vamos a ir al himno 59, hermanos, todos juntos. Y vamos a cantar en esta mañana, grande es tu fidelidad. Himno 59. Todos juntos. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta,
antes el gozo, viéndome guía por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Finalmente, hermanos, vamos a ir entonces ahora al himno número 432, hermanos, y allí finalizaremos. Himno 432, hermanos. Y cantemos juntos al Señor. Firme estaré. Cantemos, hermanos. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar, no me deja nunca, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar, todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar, mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en Él confiar, otros me engañan, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muy bien, hermanos, sentémonos en esta mañana. Entonces damos gracias a Dios por todos los hermanos que hoy se han conectado.